Crónicas de lo cotidiano. Lastimé a alguien en la secundaria al ser parte del bullying que recibía. Años después me reencontré con ella en mi nuevo trabajo. Al cruzar la puerta de la oficina, una sensación de incomodidad me invadió al instante. No era un recuerdo claro, pero sí una impresión que me era demasiado familiar. Me encontré mirando a mi alrededor, tratando de orientarme entre los cubículos y el murmullo de conversaciones ajenas. Fue entonces cuando la vi. Camila. No había cambiado mucho, pero había algo en su mirada que me desconcertó. Era fría, distante, como si no me reconociera en lo absoluto. A pesar de que habíamos compartido un mismo espacio años atrás, nuestra relación nunca había sido cercana, ni siquiera un simple saludo. Y esa frialdad con la que me recibió, sin la mínima intención de mostrar una pizca de cordialidad, me dejó claro que nada había cambiado entre nosotros. Nos habíamos conocido en la secundaria, en una generación donde prácticamente todos los alumnos se hablaban y coincidían en distintos subgrupos. Nunca fuimos cercanos, pero nuestros círculos se cruzaban en más de una ocasión. Sin embargo, hubo un día en el que la poca relación amistosa que compartíamos se desvaneció. Recuerdo claramente aquel día. Estábamos en una conversación grupal que, como siempre, se desvió hacia las mascotas. Entre risas, lancé un comentario en tono de broma sobre la gente que tenía gatos. En serio, ¿quién en su sano juicio elegiría un animal que te desprecia, te araña por cariño y se mea en tus cosas? Jajaja, no era más que una tontería sin mala intención, algo que pensé que todos tomarían a la ligera. Pero la expresión de Camila cambió en un instante. No supe entonces que ella tenía gatos y, más aún, un vínculo muy especial con ellos. Mi broma, lejos de hacerla reír, la lastimó profundamente. Ella solo se levantó y se fue. Desde ese momento, su actitud hacia mí cambió por completo. Ya no era la misma, y lo peor, comenzó a evitarme. Sus amigas más cercanas, las que se quedaron en el grupo, nos contaron que, en su salón, llevaban un buen tiempo molestándola con ese mismo tema. Como suele pasar a esa edad, cualquier excusa es buena para hacerle la vida difícil a alguien, y más cuando, a todas luces, era un tema que le importaba mucho. Camila intentaba ignorarlos, pero siempre me pareció que ese episodio solo empeoró las cosas para ella. También nos tocó ir en la misma preparatoria, pero no coincidíamos mucho. Un día, en el último año, mientras estábamos en el receso, vi a Camila rodeada de sus amigas recibiendo una llamada. La expresión de su rostro cambió de inmediato, y no pude evitar notar que se le llenaron los ojos de lágrimas. Aunque no me atrevía a acercarme, me preocupé y decidí investigar un poco más ese mismo día. Al buscar información, descubrí que uno de sus gatos había fallecido debido a su edad. Me sentía aún más culpable por lo que había dicho en el pasado, así que decidí hacer algo para aligerar su dolor. Al día siguiente, fui a una floristería y compré una orquídea, una flor que, según averigüé, era una de las favoritas de Camila. Sabía que la orquídea simbolizaba belleza y fortaleza, algo que sentía que ella representaba. Añadí una pequeña nota que decía: el amor y la vida que le diste serán siempre un reflejo de la increíble persona que eres. Sabía que, después de mi comentario en la secundaria, no era probable que lo aceptara bien, así que decidí dejarlo anónimamente, sin esperar nada a cambio, solo quería hacerla sentir mejor. Cuando dejé la flor en su escritorio, traté de no pensar demasiado en ello. Unos días después, mientras caminaba por el pasillo, escuché, casi sin querer, una conversación entre Camila y una de sus amigas. La amiga le preguntó: ¿de verdad tiraste la orquídea? Camila, con un tono seco y melancólico, respondió: sí. No escuché más, ya que seguí caminando rápidamente, sintiendo el peso de sus palabras en mi pecho. Mi intento de hacer las paces no solo había sido en vano, sino que ella lo había rechazado sin dudarlo. A pesar de que lo hice con la mejor intención, su respuesta me dejó claro que mis esfuerzos no fueron suficientes para reparar lo que había dañado. Ahora, más de una década después, el destino nos había colocado en el mismo equipo dentro de esta empresa de consultoría tecnológica. Cuando entré a la empresa, me explicaron que el primer gran reto al que me enfrentaría sería la creación de un proyecto innovador en un plazo de 6 meses, a la par de las actividades normales del puesto. 4 equipos competirían con sus ideas y solo uno ganaría. No solo significaba un bono sustancial, sino también la posibilidad de ascender y liderar su implementación. Desde el primer momento, supe que no iba a ser fácil. No por la competencia, sino porque Camila me recibió con una frialdad evidente.
Aunque ella nunca me reconoció como la persona que había lastimado sus sentimientos años atrás, yo la reconocí al instante, y sentí como si todo lo ocurrido en la secundaria se estuviera repitiendo, solo que ahora, a través de su indiferencia. La situación empeoró cuando el jefe hizo públicos los equipos. Para mi sorpresa, Camila y yo terminaríamos trabajando juntos. Ella, que se había vuelto una persona extremadamente competitiva con los años, no lo tomó nada bien. Sin decir una palabra, me miró con una expresión fría, casi desafiante, y antes de que pudiera reaccionar, se dirigió directamente al jefe. Insistió con firmeza en que no quería que yo estuviera en su equipo. Fue una de esas actitudes que dejaban claro que su profesionalismo, aunque impresionante, también venía acompañado de una falta de tolerancia hacia quienes, según ella, podían obstaculizar su camino. El jefe, un poco desconcertado, no la rechazó, pero me hizo saber que no era la primera vez que veía a Camila mostrar su frustración de esa manera. Aunque no dijo nada directamente sobre lo sucedido, me quedé con la sensación de que lo había dejado claro, no me quería cerca. Y eso, sin dudas, complicaba todo aún más. En ese momento, me di cuenta de lo delicado que era todo. Había dejado mi trabajo anterior precisamente porque la hostilidad entre muchos de los compañeros había llegado a un punto insostenible. No podía permitirme cambiar de trabajo otra vez, no sin intentarlo al menos. Así que, a pesar de la tensión y la frialdad que Camila mostraba hacia mí, decidí que haría todo lo que estuviera a mi alcance para que las cosas funcionaran. Sabía que no sería fácil, especialmente con la animosidad entre nosotros, pero no tenía otra opción. Estaba decidido a hacer el trabajo lo mejor que pudiera, a pesar de la relación que se había roto entre ella y yo. Esta era mi oportunidad para demostrar que podía hacer bien las cosas, no solo para mí, sino también para el equipo y la empresa. Confesaré que en un momento pensé que tal vez debería hacerle saber quién era realmente, contarle sobre lo que pasó en el pasado, solo para estar tranquilo. Pero después de ver cómo reaccionó al enterarse de que yo, siendo el nuevo, estaría en su equipo, me di cuenta de que lo último que necesitaba era agregar más combustible al fuego. Decidí entonces que lo mejor sería dejar el pasado atrás y concentrarme en el trabajo, haciendo todo lo posible para que Camila nunca se enterara de quién era yo realmente. Al final, la relación entre nosotros no importaba tanto como el proyecto que teníamos por delante. Los días pasaron, y aunque al principio no me tomaban mucho en cuenta por ser el nuevo, yo tampoco hacía demasiado por involucrarme en las discusiones del equipo. Sabía que aún no conocía los parámetros clave de la empresa ni los detalles del proyecto, así que prefería no arriesgarme a dar opiniones que pudieran resultar erróneas o, peor aún, convertirse en un obstáculo. Por más que quisiera aportar, la verdad es que sentía que estaba lejos de estar en el nivel de mis compañeros. Pasó un mes entero hasta que finalmente me sentí un poco más adaptado. Empecé a quedarme algunos días hasta tarde para ponerme al día con el trabajo, revisando documentos y asegurándome de entender cada detalle. Aunque creí que nadie lo notaría, me sorprendió que Camila, en su forma sutil, hizo saber que sí lo había notado. Un día, sin darme cuenta, me quedé mucho más tarde de lo esperado. Al final, estaba tan agotado que ni siquiera pude dormir bien esa noche. Al día siguiente, cuando llegué a la oficina, algo raro ocurrió. Camila, que nunca había sido de detalles, comenzó a repartir café, apareció con una bandeja de tazas y comenzó a darlas a los miembros del equipo. Cuando llegó a mí, me entregó la taza con una sonrisa casi imperceptible y, en un susurro, me dijo: «Creo que tú más que nadie lo necesitas». Fue un comentario tan breve, pero con un tono que me hizo sentir observado, como si supiera que me había quedado hasta tarde sin que ella tuviera motivo para saberlo. Sin decir nada más, tomé el café y regresé a mi lugar, sintiéndome raro, pero también con la sensación de que algo estaba cambiando entre nosotros. Ese pequeño gesto de Camila, que parecía tan sencillo como ofrecerme un café, me dio la confianza que me faltaba. Algo tan simple me hizo sentir que, quizás, ya no era solo el nuevo en el equipo. Pensé que, aunque mi idea aún no estaba completamente terminada, podría presentarla. Durante la reunión de ese día recordé una propuesta que había desarrollado para presentar en mi anterior trabajo, con la intención de conseguir un ascenso. No solo tenía valor en aquel contexto, sino que podría ser la base perfecta para este proyecto. Aunque en su momento lo había dejado de lado cuando cambié de trabajo, ahora, frente a este nuevo reto, me di cuenta de que era lo que necesitábamos para avanzar. Cuando la compartí con el equipo, las primeras reacciones fueron de duda. Sabía que era arriesgado,
pero lo creía lo suficientemente sólido como para al menos discutirlo. Camila, que en el pasado me había tratado con tanta frialdad, sorprendió a todos. Lejos de rechazar la propuesta, me miró y, con una decisión firme, sugirió que deberíamos quedarnos un poco más esa tarde para pulir la idea. A pesar de que era viernes y nadie tenía que trabajar ese fin de semana, ella fue la única que accedió a quedarse y dedicarle más tiempo a conocer la propuesta. Mientras los demás se retiraban, solo Camila y yo nos quedamos. Aunque en principio pensaba que serían solo unos minutos, terminamos quedándonos horas más. En ese tiempo, me sentí por primera vez como parte del equipo. Camila, que había sido tan crítica en el pasado, entendió la propuesta a la perfección. No solo la aceptó, sino que la complementó con una sugerencia que sentía que debía incluirse en el proyecto desde el principio, pero que no había encontrado la forma de introducir. Con su aporte, la idea tomó una nueva forma, mucho más sólida y concreta. Aunque aún quedaban detalles por resolver, habíamos logrado algo juntos. Ya no queríamos perder más tiempo. Lo mejor era aprovechar esos días para estructurar la propuesta bajo las condiciones del proyecto. Ya habíamos desperdiciado un mes de los 3 que teníamos. El sábado hicimos una reunión en video para discutir cómo podíamos adaptar mejor la nueva idea. Nuestros otros 3 compañeros no estaban convencidos. Decían que sonaba bien, pero que significaba perder un mes de trabajo. Lo entendía, pero estaba seguro de que valía la pena. Denme una semana, les dije. Haré todos los avances que ya llevábamos, pero con la nueva estructura. Es lo menos que puedo hacer después de lo poco que participé al inicio. Después de un momento de silencio, aceptaron. No sé si fue porque confiaban en mí o porque no tenían ganas de discutir más. Lo que no esperaba era lo que vino después. Yo te ayudo, dijo Camila. No lo dijo con duda ni esperando que alguien más se ofreciera. Lo dijo con seguridad, como si fuera una decisión obvia. Aunque confiaba en mí, no iba a dejarme solo en esto. Y, de alguna forma, su determinación hizo que lo que antes me parecía una carga se sintiera más como un reto que realmente quería superar. Lo hicimos. Trabajamos de domingo a domingo, sin descanso. Fueron días intensos, pero extrañamente buenos. Aunque el enfoque era completamente laboral, entre comidas aprovechábamos para charlar y compartir anécdotas. Sin darnos cuenta, nuestra relación personal comenzó a crecer. Se volvió tan natural que, incluso cuando el proyecto ya iba bien encaminado, seguimos viéndonos los fines de semana para trabajar un poco más. En teoría, aún quedaban detalles por pulir, pero en el fondo, sabía que no era solo por eso. No tenía idea de lo que ella sentía, pero yo estaba seguro de lo que me pasaba. Me atraía más de lo que quería admitir. Así que, empujado por esa sensación, acepté sin dudar cuando propuso seguir viéndonos los fines de semana restantes. Sabía que valía la pena trabajar extra con tal de verla. Los fines de semana juntos se convirtieron en una costumbre difícil de romper. Siempre había algo que ajustar, alguna presentación que mejorar o simplemente detalles que queríamos perfeccionar antes de la entrega. Pero más allá del trabajo, esos momentos empezaron a sentirse distintos. Eran pequeñas cosas. Un roce casual al pasarle un documento, una risa que duraba más de lo normal, una mirada sostenida por un segundo de más. A veces, cuando terminábamos de trabajar, nos quedábamos hablando de cualquier cosa, como si ninguno de los dos quisiera que el día terminara. Algo curioso de nuestras reuniones es que siempre terminaban en mi casa. No es que lo hubiéramos hablado explícitamente, pero de alguna manera, siempre encontraba la forma de que fuera así. A veces decía que tenía mejores condiciones para trabajar, otras que mi internet era más rápido o que tenía más espacio. Lo cierto es que nunca le di una razón concreta, y aunque Camila nunca se negó, a veces la notaba pensativa, como si en el fondo se preguntara por qué siempre sucedía de esa manera. Recuerdo una noche en particular. Era tarde, ambos estábamos agotados, pero seguíamos revisando detalles. En algún punto, Camila se quitó los lentes, se masajeó el puente de la nariz y suspiró. Si seguimos así, vamos a enloquecer antes de la presentación. Podría ser peor, bromeé. Podríamos estar haciéndolo solos. Ella sonrió de lado. Supongo que sí. No sé qué haría sin tu ayuda. No dijo más, pero la manera en la que lo dijo me dejó pensando más de la cuenta. Otro día, mientras almorzábamos juntos, una gota de café cayó en la orilla de su blusa. Se quejó en voz baja, intentando limpiarlo con una servilleta, pero sin éxito. Sin pensarlo, le pasé una servilleta nueva y ella me miró fijamente.
Siempre estás pendiente de esas cosas, ¿no? No supe qué responder. No era la primera vez que me hacía notar cosas que ni yo mismo me había dado cuenta que hacía. Como si ella viera algo en mí que ni yo entendía del todo. Ese mismo día decidimos salir a comprar todo lo necesario para una buena cena. No sabíamos bien qué íbamos a cocinar, pero la idea de pasar una noche tranquila juntos lo hacía todo más atractivo. Al entrar al supermercado, Camila notó la presencia de unos gatos callejeros cerca de una camioneta grande de esas usadas para el transporte de mercancías, cosa que me hubiera encantado saber. Yo la vi caminar hacia el pasillo de las latas de comida para animales. Sabía que a Camila le encantaban los gatos, así que cuando la vi venir con comida para gato, pensé que tal vez quería llevar algo porque tenía gatos en casa. Sin embargo, al regresar con el carrito, no solo tenía las latas, sino también un pequeño traste y agua embotellada. Mi confusión creció un poco, pero no quise preguntar demasiado. Al salir del supermercado, Camila me pidió que la acompañara. Me dijo que la ayudara a llevar las cosas, y sin pensarlo demasiado, acepté con una sonrisa, disfrutando del momento. Sin embargo, al dar la vuelta hacia la camioneta, que no se veía a simple vista, fue cuando los vi. 4 gatos, uno más grande que los demás, nos miraban fijamente, como si estuvieran esperándonos. Mi corazón dio un salto. Sin previo aviso, me eché atrás, gritando y corriendo tan rápido como pude, como si fuera la escena de una película de terror. No quería darme el lujo de parecer ridículo, pero el miedo me había paralizado. Ni siquiera me di cuenta de lo lejos que había corrido hasta que escuché a Camila llamándome, tranquila y calmada. Ella se acercó a los gatos, sirvió la comida y el agua con una calma impresionante. Yo, todavía con el corazón acelerado, caminé hacia ella, evitando mirarla. Ninguno de los dos dijo una palabra. Continuamos con nuestra noche, cocinamos, hablamos de cosas triviales, todo parecía estar bien. Pero, al final de la cena, mientras me servía un poco de agua, ella me miró fijamente. «Oye, ¿qué pasó con los gatos?», preguntó, con una sonrisa curiosa. Pasé unos segundos sin saber qué decir. Finalmente, después de mucho titubear y con el rostro completamente sonrojado, me levanté de la mesa, dándole la espalda para no hacer el momento aún más incómodo. «Es solo que tengo miedo de los gatos», dije en voz baja, casi como si me avergonzara. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Camila no dijo nada de inmediato, pero vi cómo la expresión en su rostro cambiaba, como si estuviera procesando lo que acababa de decir. Estaba esperando una burla o una risa, algo que aliviara la tensión, pero lo que vino fue una risa suave, casi imperceptible. Me miró y, con una sonrisa, dijo, «¿Miedo a los gatos? Eso es, curioso». Me sentí aún más avergonzado, pero lo que me sorprendió fue la suavidad de su tono. No se burló, no hizo un comentario sarcástico. Solo me miró con comprensión. Entonces, me di cuenta de que tal vez mi miedo no era tan ridículo como pensaba. Camila se levantó y vino hacia mí, con esa calma que siempre la caracterizó. «No te preocupes, Daniel. No todo el mundo tiene que amar a los gatos», me dijo mientras me daba una palmada en la espalda. Me sentí extraño, pero a la vez aliviado. No era una reacción que hubiera esperado, pero era exactamente lo que necesitaba escuchar. Fue un momento sencillo, pero me hizo darme cuenta de que, tal vez, las cosas entre nosotros podrían ser más fáciles de lo que pensaba. Al final de cuentas, seguimos disfrutando de la noche, la cena fue un éxito, y aunque mi miedo a los gatos seguía intacto, lo que importaba era que Camila, sin saberlo, había logrado hacerme sentir aceptado incluso en mis momentos más torpes. Colocados temporalmente a 3 semanas de la presentación del proyecto. Fue una tarde tranquila, de esas que parecían más rutinarias que otra cosa. Pero, esa vez, sentí que el momento había llegado. Decidí que ya no podía seguir callando. Con una mezcla de nerviosismo y resignación, me acerqué a Camila después de una reunión del equipo y, de repente, solté lo que había estado guardando todo ese tiempo. «Camila, tengo que decirte algo. Soy el mismo Daniel que te hizo sentir mal en la secundaria. El que hizo ese comentario tan desagradable frente a todos». Vi cómo su expresión cambió ligeramente, como si intentara procesar mis palabras. No sabía cómo reaccionar, pero sentí que era lo correcto. No podía dejar pasar más tiempo sin decirlo. Lo sabía desde el primer día que te vi. No quería que lo supieras, porque pensaba que no servía de nada mencionarlo. Pero ahora, con todo lo que ha pasado, siento que debía ser honesto contigo. Camila se quedó en silencio,
mirando al suelo por un largo momento. Finalmente, me miró y lo único que dijo fue: ¿por qué no me lo dijiste antes? Algo en su voz, algo en su mirada, me hizo darme cuenta de que mi confesión no estaba resolviendo nada. Al contrario, parecía que estaba abriendo una herida que había permanecido cerrada todos esos años. Camila se quedó en silencio, mirando al suelo por un largo momento. Parecía molesta, y la tensión era palpable. Me miró con una expresión que me hizo sentir aún más culpable. Con voz firme, comenzó a hablar. Lo que pasó en la secundaria no fue solo ese comentario, Daniel. Mis compañeros me molestaron mucho por eso. Se aprovecharon de que tenía gatos, y me hicieron sentir aún peor por algo que a mí me importaba mucho. Tú, aunque no lo sabías, hiciste lo mismo. Y nunca intentaste disculparte. Me quedé sin palabras, dándome cuenta de que mi comentario solo había sido una parte de todo un proceso doloroso para ella. Camila respiró hondo y continuó. No sé si estoy más molesta por las disculpas que nunca recibí, o por el hecho de que, a pesar de todo, jamás me dijiste que eras tú. El mismo que me hizo sentir tan mal. Camila se levantó, me miró una última vez y, con firmeza, me dijo: por ahora, no quiero tener nada que ver contigo que no sea relacionado con el trabajo. Y así, las reuniones fuera de horas de trabajo se acabaron. Nos limitamos a hablar solo lo necesario para el proyecto, manteniendo todo en un nivel profesional. Los días pasaron entre tareas y presentaciones, con la tensión palpable, mientras el día de la presentación se acercaba. El viernes antes de la presentación, sentí que no podía seguir guardando todo dentro. Decidí escribirle un mensaje a Camila, algo que había estado dándole vueltas en mi cabeza durante días. No quería esperar más tiempo ni dejar que las cosas quedaran sin resolverse, así que me armé de valor y comencé a escribir. Hola, Camila, sé que esto puede sonar raro, pero quiero pedirte disculpas por lo que sucedió en la secundaria. El comentario que hice sobre los gatos y sus dueños fue totalmente fuera de lugar, y aunque no me di cuenta de lo mal que pudo haberte hecho sentir en ese momento, siempre me arrepentí, porque entendí de inmediato lo mal que estuvo. Además, y aquí va lo gracioso, y un poco vergonzoso, la verdad, años después comprendí que ese comentario pudo haber estado influenciado por mi gran miedo a los gatos. Es algo que desarrollé desde muy pequeño, por malas experiencias con gatos callejeros. Quiero que sepas que no justifico lo que dije, solo trato de explicarlo. Quiero también disculparme por algo que escuché alguna vez, cuando le dijiste a tu amiga que tiraste la flor que te envié. No pensé que te molestaría tanto. Mi única intención era hacerte sentir mejor, sobre todo porque sabía lo que habías pasado con la pérdida de tu gato. Lamento que mi intento de hacer las paces haya salido tan mal. Sé que saber que fui yo quien te la envié hizo que no lo aceptaras. Solo quería que supieras que lo hice con la mejor de las intenciones. No espero que me perdones, ni que todo vuelva a ser como antes, pero al menos quiero que sepas que lo siento de verdad. Cuando envié el mensaje, no supe qué esperar. Pero lo que sentía en ese momento era la necesidad de liberar ese peso que había cargado por tanto tiempo. Solo esperaba que, al menos, Camila pudiera entender que, aunque mi forma de actuar fue equivocada, nunca hubo mala intención de mi parte. Pude confirmar en la aplicación de mensajes que ella los vio, aunque nunca obtuve respuesta. Llegado el día de la presentación, llegué temprano, pero ya casi todos estaban en la sala. Al entrar, decidí sentarme junto a Camila, pero, en cuanto lo hice, ella, casi por instinto, se levantó y fue a sentarse a otro lado. Fue una reacción breve, apenas un par de segundos, pero para mí duró una eternidad. El peso de aquella acción cayó sobre mí con una fuerza inesperada, como si de pronto todo lo que había intentado dejar atrás me golpeara de lleno. Esa era la respuesta que nunca recibí. No me perdonaría. Y aunque me repetí que no debía afectarme, que al final no podía obligarla a aceptarlo ni mucho menos a olvidarlo, la realidad era otra. Me afectó más de lo que quería admitir. Sentí como se me tensaban los músculos de la mandíbula, como mi pecho se oprimía, como el ruido de la sala se volvía un eco distante mientras intentaba aparentar que no me importaba. Tan evidente fue mi reacción que, tras unos segundos, Camila decidió hablarme. Con un tono inusualmente tranquilo, simplemente dijo: debemos concentrarnos en la presentación. Sin decir nada, apenas un leve voy al baño. Caminé hacia la puerta. Me tomé un momento para calmarme, lo suficiente como para regresar sin que se notara lo que me pasaba. Cuando volví, hicimos la presentación. Y salió excelente. Era sorprendente lo bien que trabajábamos juntos, tanto que la química entre nosotros era innegable.
Se notaba en cada palabra, en cada intervención, en la forma en que complementábamos las ideas del otro sin necesidad de ensayar demasiado. Desde el inicio hasta el final, nadie en la sala perdió la atención. Logramos mantenerlos completamente inmersos en nuestra exposición. Al terminar, mientras todos esperaban el resultado, mi mente solo pensaba en irme de ahí. Finalmente, anunciaron que nuestro proyecto no fue el ganador. Sin pensarlo mucho, tomé eso como pretexto. Me acerqué a mi jefe y le dije que me sentía enfermo, que lo mejor sería retirarme. Él me miró con cierta preocupación, pero sin dudarlo me autorizó a irme. Lo hiciste muy bien, me dijo, muchas felicidades. Pero en ese momento, apenas lo procesé. Solo asentí con la cabeza y salí del edificio sin mirar atrás. Al salir de la oficina, caminé sin rumbo fijo. No quería regresar a casa de inmediato, necesitaba un descanso de todo. Sin darme cuenta, terminé frente a un cine. Hacía bastante que no iba, a pesar de que siempre había sido una de mis actividades favoritas. Vi la cartelera y, sin pensarlo demasiado, compré un boleto para la primera función disponible. La película me atrapó por completo. No sé si fue porque realmente era buena o porque, por primera vez en todo el día, mi mente dejó de dar vueltas sobre lo mismo. Cuando terminó, en lugar de salir, me quedé un rato en el lobby. Aún no quería volver a casa. Me arriesgué y compré un boleto para otra película, aunque no tenía idea de si valdría la pena. No me importaba demasiado. Solo quería seguir ahí, seguir sintiéndome desconectado de todo. Cuando terminó la segunda película, miré la cartelera otra vez. Por un momento dudé, pero al final decidí quedarme para una más. Era absurdo, lo sabía. Pero después de tanto tiempo sin ir al cine, después de todo lo que había pasado en el día, sentía que me lo debía. Salí del cine ya bastante tarde, sintiéndome agotado, pero al mismo tiempo, un poco más ligero. Aunque nada había cambiado realmente, al menos por unas horas, había encontrado un respiro. Cuando finalmente llegué a casa, la fatiga me invadió. No me importaba lo que había pasado en el trabajo, ni las cosas que había dejado sin resolver. Con todo lo que había vivido en el día, lo único que quería era desconectarme por completo. Mientras dejaba mi celular sobre la mesa, recordé que lo había puesto en silencio para evitar que me interrumpieran durante las películas. No supe cuántas llamadas y mensajes tenía hasta que me senté a descansar. No revisé nada. En vez de eso, me dejé llevar por el cansancio y decidí no enfrentar más nada por esa noche. Ni siquiera me preocupé por los mensajes de Camila o de los chicos del equipo. ¿Para qué? Ya era tarde para disculparme o para dar alguna explicación. Solo quería descansar. Así que opté por reportarme enfermo al trabajo. No tenía ganas de ver a nadie ni de tratar con ningún problema. Al día siguiente, me quedé en casa, ignorando el celular por completo. Pedí toda mi comida a través de aplicaciones. No quería saber nada de las responsabilidades. El día pasó de forma lenta, casi como si estuviera en un limbo. No respondí mensajes, no devolví llamadas. Solo me sumí en la quietud de mi espacio. Al día siguiente, me desperté dispuesto a enfrentar lo que me esperara, aunque no tenía idea de lo que iba a encontrar. Lo que sí sabía era que me sentía algo más tranquilo, aunque aún pesado por todo lo que había dejado atrás. Pero, como siempre, la realidad nunca tarda en alcanzarme. Al llegar al trabajo, la primera persona que me vio fue Camila. Tan pronto como me vio, corrió hacia mí y me abrazó. Con una expresión cargada de felicidad y preocupada, me hizo saber que había intentado comunicarme varias veces. Para mí, fue como un pequeño curita para el alma. Decidí bromear con ella para aligerar un poco el ambiente. Entonces, ¿te preocupaste?, dije sonriendo. Camila se sonrojó un poco antes de responder, entre risas, como siempre tan relajada. No era para tanto, Daniel. Antes de que pudiera decir algo más, me recordó que el jefe nos estaba esperando. Aunque me preocupé un poco por lo que pudiera venir, la verdad es que no me esperaba lo que sucedió a continuación. Al llegar a la sala, mi jefe nos dio la noticia. Hoy era el último día para dar una respuesta final sobre la propuesta que habíamos presentado. Como yo era el único que no estaba al tanto de todo por no haber contestado, me explicaron que la presentación había sido un éxito rotundo. El proyecto había impresionado tanto a los jefes que no solo pensaban en él como un proyecto más, sino que creían que tenía el potencial para abrir una nueva subdivisión de la empresa. Era un riesgo para ellos, sí, pero confiaban tanto en el equipo que decidieron arriesgarse a invertir. Entonces, sí, dije, sintiéndome algo eufórico por lo que estábamos logrando.
Mis compañeros asintieron con entusiasmo. No era fácil de rechazar, aunque no habría bono inmediato. El ascenso que nos esperaba era mucho mejor. Pasamos toda la jornada laboral hablando sobre algunos detalles más, cerrando todo para firmar los nuevos contratos el próximo lunes y comenzar la expansión de la división. Cuando finalmente salimos de la sala, Camila se acercó a mí y, en un susurro, me preguntó si podíamos hablar. Justo en ese momento, todo el equipo empezó a sugerir ir a festejar juntos, pero tanto Camila como yo nos miramos y, sin necesidad de palabras, supimos que necesitábamos un momento a solas. Ambos inventamos pretextos para evitar el festejo y quedarnos atrás. Sabíamos que había algo que necesitábamos resolver, pero no podíamos dejarlo para después. Cuando finalmente nos quedamos solos, Camila me pidió que la acompañara a su auto. No entendía bien qué estaba pasando, pero la seguí sin dudar. Al llegar, me pidió que me sentara y, mientras lo hacía, sacó un libro. Al abrirlo, vi algo que me dejó sin palabras, una orquídea marchita. La reconocí al instante. Era la misma flor que le había enviado hacía años. Ella, sin decir mucho, me mostró también la pequeña nota que había venido con la flor. La curiosidad me ganó y no pude evitar preguntar: ¿realmente la guardaste todo este tiempo? Camila asintió, y sin pensarlo, repetí en voz alta las palabras que había escrito en aquella nota. El amor y la vida que le diste serán siempre un reflejo de la increíble persona que eres. En ese momento, algo en su rostro cambió, y comenzó a llorar. Yo, preocupado, la abracé y le pregunté: ¿todo está bien? Ella, entre sollozos, me miró y, a pesar de sus lágrimas, logró sonreír de una manera que me tranquilizó un poco. Me respondió que sí, que estaba bien, y luego empezó a explicarme lo que había pasado. Camila me contó que, durante todo ese tiempo, había puesto sobre mis hombros el peso de todo lo que los demás le habían hecho, sin darse cuenta de que mi comentario había sido una simple torpeza de mi parte, no algo malicioso. De inmediato comprendí que, aunque yo intentara explicarle en su momento, ella no había podido entenderlo hasta ahora. Quise decir algo, pero me pidió amablemente que la dejara continuar. Ella siguió explicando sobre la orquídea. Me dijo que, al ver la flor y la nota, sintió que era el primer paso hacia la sanación, un símbolo de que podía empezar a sanar todo lo que los demás le hicieron. Sin embargo, su exnovio, al ver la flor y enterarse que nadie sabía quién la había dejado, le hizo creer que la había enviado para intentar reconquistarla. Ella, en su dolor, creyó esa historia y fue por eso que la tiró. Al día siguiente, después de hablar con su amiga, se dio cuenta de que su exnovio no era capaz de tener un gesto tan significativo como ese. Así que decidió que al salir de clases recuperaría la orquídea, pero ya estaba algo marchita. Fue entonces cuando su mamá le sugirió guardarla entre un libro para preservarla, y Camila, sin saber qué más hacer, accedió a hacerlo. Uniendo los puntos, creo que yo solo escuché un pequeño fragmento de aquella plática y por eso mantuve durante años la idea de que la había tirado. Finalmente, me dijo: si lloro, es por una mezcla de emociones que me remontan a esos malos días, pero ya no me duelen. Si lloro, es de felicidad, porque ahora sé que alguien como tú fue el autor de ese detalle tan hermoso. Que, sin darse cuenta, brindo el primer paso para dejar ir aquello que con la muerte de mi gato, solo incrementaba. Escuchar todo eso me hizo sentir una paz que no sabía que necesitaba. Finalmente comprendí que, aunque las heridas del pasado no se borran, al menos había un camino hacia la sanación. Sabía que lo que había sucedido no podía cambiar, pero también entendí que lo que había hecho, aunque imperfecto, había llegado al corazón de Camila de una manera en la que ni yo mismo lo había imaginado. Después de todo lo que habíamos hablado, no pude evitar acercarme a Camila nuevamente. Ella me miró, y sin decir una palabra más, nos abrazamos otra vez. Esta vez, el abrazo fue diferente, más largo, más lleno de algo que ya no podía ignorar, un sentimiento que había estado guardado, pero que finalmente había salido a la luz. Al final, ese abrazo nos llevó a lo inevitable. Lo que comenzó como una conversación sincera y profunda se transformó en un beso. Nos separamos lentamente, y aunque estábamos en silencio, ambos sabíamos que ese momento había cambiado todo. Decidimos seguir la noche. Cocinamos juntos, riendo y bromeando mientras preparábamos la cena. En medio de la diversión, surgió una conversación sobre el futuro. ¿Qué tal si la próxima vez cocinamos en tu casa?, le sugerí. Camila sonrió, pero con un tono divertido, respondió: ¿en mi casa? ¿Y los gatos? Me reí, aunque sabía que había algo de verdad en su broma.
Le prometí que, si me daba la oportunidad de estar con ella, me comprometería a superar ese miedo que, aunque ridículo, aún me acechaba. Acepté que era un pequeño desafío que debía enfrentar si realmente quería estar con ella. Nos reímos juntos y volvimos a compartir un beso. Me sentí verdaderamente feliz. Sabía que lo que habíamos vivido era solo el comienzo de algo nuevo, algo que, a pesar de empezar muy mal, tenía el potencial de convertirse en algo hermoso. Y así, con la promesa de superar mis miedos y con el corazón lleno de emoción, terminó esa noche, que, aunque sencilla, se convirtió en la más significativa de todas.